Bienvenidos a La Cara Oculta, soy Alicia y esta noche voy a compartir con vosotros varios relatos enviados al canal por personas que aseguran haber vivido experiencias que todavía hoy no pueden explicar. Historias reales, casos ocurridos en lugares normales, a gente completamente normal. Relatos escritos por personas que, después de lo ocurrido, aseguran no haber vuelto a dormir igual. Y quizá mientras escuchas estas historias pienses que todo tiene una explicación lógica, hasta que te ocurra a ti. Apaga las luces, ponte los auriculares y acompáñame una noche más en La Cara Oculta. A continuación paso a leeros el primer relato que nos envían por correo. Recordad que podéis enviarnos vuestros relatos a lacaraoculta99@gmail.com. Hola. He visto que contáis experiencias paranormales y pensé que quizá os gustaría leer lo que nos sucedió a mí y a mi novia. No quiero dar mi nombre real ni la dirección exacta, pero todo ocurrió en un pueblo cerca de Girona hace unos 3 años. Todavía no he conseguido dormir una noche entera desde entonces. Todo empezó cuando mi novia y yo nos mudamos a una casa antigua que heredó de su abuelo. Era una vivienda aislada a las afueras del pueblo, rodeada de bosque. La típica casa que durante el día parece normal, pero por la noche da mala espina. Al principio todo iba bien. Los primeros días fueron tranquilos, salvo por un detalle raro. Siempre encontrábamos la puerta del sótano entreabierta. Pensábamos que la madera estaba vieja o que no cerrábamos bien. Pero aquello empezó a repetirse todos los días. La cerrábamos, y horas después volvía a estar abierta. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos un golpe muy fuerte abajo, como si algo hubiera caído al suelo. Mi novia se asustó muchísimo y me pidió que bajara a mirar. Cogí la linterna del móvil y bajé al sótano. No había nada fuera de lugar, ni cajas movidas, ni ventanas abiertas, nada. Pero recuerdo perfectamente una sensación horrible al bajar el último escalón. Era como entrar en una habitación donde alguien había estado observándote en silencio durante mucho tiempo. No dije nada para no asustarla más, pero antes de subir vi algo raro en la pared del fondo. Había unas marcas, como arañazos, muy largas, demasiado profundas para haberlas hecho un animal. A partir de esa noche empezaron los ruidos, siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Pasos debajo del suelo, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por el sótano. Mi novia empezó a dormir fatal. Decía que soñaba con una mujer sentada al lado de la cama observándola. Una madrugada se despertó llorando y me dijo algo que aún me pone la piel de gallina. Creo que hay alguien viviendo abajo. Intenté tranquilizarla. Le dije que era ansiedad, el cambio de casa, las películas que veía antes de dormir. Pero en el fondo yo también estaba empezando a tener miedo. Una semana después ocurrió algo que ya no pude explicar. Volví del trabajo sobre las 11 de la noche y encontré la puerta del sótano completamente abierta. No entreabierta, abierta de par en par. Y la luz de abajo encendida. Recuerdo perfectamente el silencio que había en la casa. Ni televisión, ni viento, nada. Solo la luz amarilla saliendo desde el sótano. Mi novia estaba arriba durmiendo, o eso creía. La llamé varias veces y no respondió. Entonces escuché algo abajo, una respiración, muy lenta, muy profunda. Cogí un cuchillo de la cocina y bajé. Nunca olvidaré lo que vi. Mi novia estaba de pie al fondo del sótano, completamente quieta, mirando hacia la pared. Le pregunté qué hacía allí y no respondió. Cuando me acerqué, habló con una voz rarísima, muy baja, casi ronca. No quería estar sola, me dijo. Se me heló la sangre. Le toqué el hombro y entonces giró la cabeza lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero parecía no reconocerme. De repente empezó a gritar, un grito horrible, desesperado, y cayó al suelo temblando. La subí como pude a la habitación y llamé a emergencias. Los médicos dijeron que había sufrido un ataque de ansiedad muy fuerte, pero desde aquella noche cambió completamente. Empezó a escuchar voces,
a despertarse diciendo que una mujer caminaba por el pasillo. Y lo peor, empezó a hablar dormida, siempre la misma frase. Ella sigue abajo, decía. Yo ya no sabía qué hacer, hasta que un vecino del pueblo vino una tarde a casa y nos preguntó algo extraño. Nos dijo, ¿habéis empezado a escucharla ya? Recuerdo perfectamente el silencio que quedó después. Le pregunté de qué estaba hablando, y entonces nos contó la historia de la casa. En los años 80 había vivido allí una mujer con problemas mentales. Decían que pasaba días enteros encerrada en el sótano porque aseguraba escuchar voces. Una noche desapareció. Nunca encontraron el cuerpo, pero los vecinos seguían diciendo que algunas madrugadas se escuchaban pasos bajo la casa. Esa misma noche decidimos irnos. Mientras hacíamos las maletas escuchamos un golpe abajo, después otro, y otro más. Mi novia empezó a llorar. Yo intentaba mantener la calma, pero estaba aterrado. Entonces ocurrió lo peor. Escuchamos claramente cómo alguien subía las escaleras del sótano. Paso, a paso, lento, arrastrando los pies. La puerta del salón empezó a abrirse sola, y juro por mi vida que vi una mano agarrando el marco desde el otro lado. Cogimos las llaves y salimos corriendo de la casa. Ni siquiera cerramos la puerta. Dormimos en un hotel aquella noche, y jamás volvimos. Tengo que admitir que este relato me dejó pensando durante horas, y sinceramente no sé qué habría hecho yo en una situación así. Gracias a la persona que decidió compartir esta experiencia con el canal, porque sea lo que ocurrió en aquella casa, hay detalles demasiado extraños para ignorarlos. Y ahora vamos a pasar al siguiente relato, un correo que llegó hace apenas unas semanas. Hola Alicia, llevo días dudando si enviar esto o no, porque todavía me cuesta hablar de ello sin sentirme ridículo. Nunca he creído demasiado en lo paranormal, de hecho, siempre me he reído de este tipo de historias, hasta lo que ocurrió el verano pasado. Todo pasó en agosto de 2025, en un pequeño camping de montaña cerca de Huesca, donde mi pareja y yo pasamos unos días de vacaciones. Era un sitio bastante aislado, había bosque alrededor, pocas parcelas y apenas cobertura. Los primeros días fueron normales, senderismo, piscina, tranquilidad, hasta la tercera noche. Recuerdo que serían cerca de las 2:30 de la madrugada cuando me despertó un sonido fuera de la tienda, como pasos, lentos, pisando hojas secas. Pensé que sería alguien volviendo del baño común o algún animal, pero el sonido se detuvo justo delante de nuestra tienda. Abrí los ojos esperando escuchar cómo seguía caminando, pero no, se quedó ahí, quieto. Mi pareja seguía dormida, y entonces escuché algo que todavía hoy me cuesta explicar, una respiración, muy cerca de la lona, como si alguien estuviera pegado a la tienda desde fuera. No dije nada porque pensé que estaba medio dormido, pero entonces la lona se hundió ligeramente, como si alguien hubiera apoyado una mano. Me incorporé de golpe y el ruido desapareció. Salí con la linterna del móvil pensando que alguien nos estaba gastando una broma. No había nadie, ni pasos, ni voces, ni absolutamente nada, solo el bosque, y un silencio incómodo que todavía recuerdo perfectamente. Volví a dormir, aunque bastante intranquilo. A la mañana siguiente le conté lo ocurrido a mi pareja esperando que se riera, pero se quedó callada unos segundos, y me dijo, yo también escuché la respiración. Eso ya empezó a ponerme nervioso. Aún así intentamos no darle importancia, hasta la noche siguiente. Esa madrugada nos despertamos los dos exactamente al mismo tiempo. No sé por qué. Simplemente abrimos los ojos de golpe, y entonces lo escuchamos. Pasos alrededor de la tienda, lentos, arrastrados, dando vueltas, una y otra vez. Mi pareja empezó a ponerse nerviosa y me pidió que no saliera, pero el sonido continuaba, y cada vez parecía más cerca. Entonces ocurrió. Una voz, muy baja, desde fuera. ¿Puedo entrar? Se me heló el cuerpo entero, porque no era una voz normal. Sonaba vacía, como si alguien intentara imitar una voz humana sin conseguirlo del todo. Mi pareja empezó a llorar, y yo, aunque me moría de miedo,
Abrí ligeramente la cremallera de la tienda para mirar fuera. No había nadie, pero recuerdo perfectamente una cosa. El bosque estaba completamente quieto, sin viento, sin insectos, sin un solo ruido, como si todo alrededor estuviera muerto. Cerré la tienda inmediatamente, y entonces escuchamos pasos alejándose hacia los árboles. No dormimos más esa noche. A la mañana siguiente fuimos a recepción y preguntamos si alguien había estado molestando a los campistas. El hombre que trabajaba allí nos miró raro, y después de unos segundos dijo algo que nos dejó helados. Nos preguntó, ¿estabais en la parcela 17? Le dijimos que sí, y entonces nos contó algo que jamás olvidaré. Años atrás, un excursionista desapareció cerca de esa zona del bosque. Nunca encontraron el cuerpo, pero desde entonces varios campistas aseguraban escuchar a alguien caminando alrededor de las tiendas por la noche. Incluso algunos decían haber escuchado una voz pidiendo entrar. Nos fuimos del camping aquella misma tarde, y durante meses pensé que todo había sido una sugestión rara, hasta que ocurrió algo peor. 2 semanas después, ya en casa, me desperté de madrugada por un ruido en el pasillo. Pasos, lentos, arrastrados, exactamente iguales a los del camping. Abrí los ojos y vi la puerta de la habitación entreabierta, y detrás, juro que vi una silueta inmóvil observándonos desde el pasillo. No distinguía la cara, solo una figura alta completamente quieta. Grité. La figura desapareció y no he vuelto a verla ni a oír nada nunca más. Puede que tuviera relación con lo ocurrido en el camping, pero nunca lo sabré. Espero que os haya gustado el relato. Muchas gracias. Gracias a ti por compartir esta experiencia con nosotros. Tengo que reconocer que este segundo relato me dejó bastante inquieta. Que te pasen cosas fuera de lo normal, lejos de casa, vale, pero que de repente empiecen a aparecer en tu casa, eso sí que no mola. Bueno, vamos con el segundo relato de esta noche. Un correo que llegó al canal hace apenas unos días y que, sinceramente, probablemente sea uno de los casos más extraños que he leído hasta ahora. Hola Alicia, no sé si esto encaja realmente en el canal, porque incluso yo sigo intentando convencerme de que hubo una explicación lógica. Pero han pasado unos años y todavía no he conseguido olvidarlo. Todo ocurrió en 2022. Vivía solo en un piso pequeño en Tarragona y trabajaba desde casa. Pasaba prácticamente todo el día encerrado entre las mismas 4 paredes. Al principio lo llevaba bien, hasta que empezaron los ruidos. Siempre por la noche. Golpes suaves en el techo, como si alguien caminara lentamente en el piso de arriba. El problema era que encima de mí no vivía nadie. El ático llevaba vacío meses. Intenté ignorarlo. Pensé que serían tuberías, madera vieja o simplemente paranoia por pasar tanto tiempo solo. Pero cada noche era peor. Los pasos empezaban alrededor de las 3 de la madrugada, lentos, irregulares. A veces parecían recorrer toda la casa y otras veces se detenían exactamente encima de mi habitación. Una noche incluso escuché claramente cómo arrastraban algo pesado por el suelo. Recuerdo mirar el reloj, 3:14, exactamente, siempre a la misma hora. Empecé a dormir fatal, y cuanto menos dormía, más cosas raras empezaban a pasar. Objetos fuera de sitio, puertas abiertas, la televisión encendiéndose sola algunas madrugadas. Pero hubo una cosa que me hizo empezar a tener miedo de verdad. Una mañana encontré barro en el pasillo, pequeñas marcas de pisadas, como si alguien hubiera entrado con los pies mojados. Recorrían el pasillo, hasta mi habitación. Llamé al propietario pensando que alguien podía estar entrando al ático. Subimos juntos a revisar. El ático estaba completamente vacío, cubierto de polvo, excepto por una cosa. Había huellas recientes, marcadas sobre el polvo, y se dirigían hacia una esquina del fondo, una esquina donde no había absolutamente nada. El propietario intentó calmarme diciendo que serían de hace tiempo. Lo raro es que las huellas empiezan directamente en medio del ático. Esa noche me costó muchísimo dormir, y sobre las 3:14 volvió a empezar. Pasos, encima de mí, lentos, arrastrados. Pero esta vez escuché algo más, una voz, muy baja, como un murmullo. No entendía las palabras, parecía alguien hablando consigo mismo.
Me quedé congelado en la cama escuchando. Y entonces, los pasos dejaron de sonar arriba y empezaron a sonar en mi pasillo, dentro de casa. Recuerdo perfectamente cómo se me paralizó el cuerpo. Escuchaba claramente a alguien caminando fuera de mi habitación. Andaba despacio, pasos lentos. Entonces la manilla empezó a moverse, muy despacio. No sé cuánto tiempo estuve sin moverme. Solo recuerdo quedarme mirando la puerta completamente aterrorizado. La puerta no llegó a abrirse. Todo quedó en silencio. No dormí más aquella noche, ni la siguiente, ni prácticamente ninguna después. Pero lo peor ocurrió una semana más tarde. Decidí instalar una cámara apuntando al pasillo para demostrarme que todo estaba en mi cabeza. La dejé grabando toda la noche. A la mañana siguiente revisé el vídeo. Durante horas no pasaba nada, hasta las 3:14. La imagen empezó a distorsionarse, como interferencias, y entonces apareció algo, una figura muy alta al fondo del pasillo, completamente inmóvil, oscura, sin rostro. La cámara dejó de grabar justo después. Recuerdo que me temblaban las manos mientras veía aquello, pero todavía faltaba lo peor. Esa misma noche me desperté porque alguien estaba sentado en mi cama. No podía moverme. Solo veía una silueta oscura inclinada sobre mí. Al día siguiente abandoné el piso. No volví jamás, y por suerte todo acabó ahí. Gracias a este usuario por la historia. Sin duda se pone la piel de gallina con el relato. Espero que ya no hayas tenido más sustos. Vamos ahora con otro más. Recordad, escribidnos vuestras historias a lacaroculta99@gmail.com. Hola, mi nombre es Lucía. Nunca he creído demasiado en cosas paranormales. De hecho, siempre he sido bastante escéptica. Pero lo que ocurrió en casa de mis padres hará unos 5 años fue suficiente para hacerme cambiar de opinión. Mis padres viven en una casa antigua, en un pueblo de Geyla. Una casa grande, reformada muchas veces, con ese típico ruido de madera vieja y tuberías que siempre intentas justificar. Todo empezó de forma muy sutil. Golpes en las paredes por la noche, pasos arriba cuando no había nadie, puertas que parecían abiertas. Al principio nadie le dio importancia, pensábamos que era la propia casa, pero cada semana iba a más. Mi madre empezó a despertarse algunas madrugadas porque escuchaba cómo arrastraban sillas en el comedor. Mi padre decía escuchar golpes secos en el pasillo sobre las 3 de la mañana. Y yo misma empecé a notar cosas cuando iba a visitarlos. Recuerdo una noche especialmente incómoda. Me había quedado a dormir en mi antigua habitación y me despertó un golpe muy fuerte en el armario. Tan fuerte que pensé que algo se había caído dentro. Encendí la luz rápidamente. No había nada. Intenté volver a dormir pensando que había sido cualquier tontería. Y entonces sentí algo rarísimo. Noté claramente cómo el colchón se hundía detrás de mí, como si alguien acabara de sentarse en la cama. Recuerdo quedarme completamente inmóvil, sin atreverme a girarme. Podía notar el peso, la presión sobre el colchón, pero no había ningún ruido, nada, solo esa sensación horrible de no estar sola. Al final me giré de golpe, y no había nadie, ni una sombra, ni una figura, nada, pero el colchón seguía hundido unos segundos antes de volver lentamente a su posición normal. Esa noche apenas dormí. Y a partir de ahí las cosas empezaron a empeorar muchísimo. Los golpes se escuchaban prácticamente todas las noches, a veces en el techo, a veces dentro de las paredes, otras veces parecían venir del sótano. Mi madre empezó a tener ataques de ansiedad porque decía sentir que alguien la observaba constantemente dentro de casa. Incluso el perro empezó a comportarse raro. Se quedaba mirando fijamente hacia el pasillo y gruñía sin motivo. Una madrugada ocurrió algo que nos asustó de verdad. Toda la familia escuchó 3 golpes fortísimos en la planta de arriba. Subimos pensando que alguien había entrado. No había absolutamente nadie, pero una de las puertas estaba balanceándose sola lentamente, como si alguien acabara de cerrarla. Mis padres terminaron hablando con una conocida del pueblo que les recomendó contactar con un médium. Yo me reí bastante al principio. Pensaba que todo aquello era absurdo, hasta el día que vino a la casa.
Nada más entrar se quedó callado mirando hacia el pasillo durante varios segundos. Y luego dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Aquí hay algo que no quiere marcharse. Nos pidió que no habláramos mientras recorría la casa, y cuando llegó a la puerta del sótano se detuvo en seco. Recuerdo perfectamente el silencio que había en ese momento. El hombre cerró los ojos unos segundos y dijo que allí había muchísima carga. Hicieron una limpieza aquella misma tarde. Velas, oraciones, incienso. No sé exactamente qué hicieron porque sinceramente yo seguía pensando que todo era sugestión. Pero ocurrió algo extraño. Desde aquella noche, todo se detuvo. Los golpes desaparecieron. El perro volvió a comportarse normal. Y nadie volvió a sentir aquella sensación incómoda dentro de casa. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y aunque todavía intento encontrar una explicación lógica, hay una cosa que nunca he conseguido olvidar: la sensación de notar cómo alguien se sentaba lentamente en mi cama, cuando sabía perfectamente que estaba sola. Espero que os guste mi historia. Un saludo. Muchas gracias, Lucía, por compartir tu experiencia con el canal. Y sinceramente, me alegro mucho de que todo pudiera solucionarse y que la tranquilidad volviera a vuestra casa. Entiendo perfectamente que a veces cueste creer en este tipo de cosas, pero después de leer tantos relatos, uno empieza a darse cuenta de que existen experiencias que, simplemente, escapan a nuestro entendimiento, y quizá ahí fuera ocurran muchas más cosas de las que imaginamos. Hasta aquí los relatos de esta noche. Espero que os hayan gustado. Y recordad que podéis enviarme vuestras experiencias paranormales a lacaroculta99@gmail.com. Quizá vuestro relato aparezca en el próximo vídeo de La Cara Oculta. Buenas noches.